bienvenido a una nueva edición. Nos sentimos feliz, contentos y alegres en este día tan maravilloso. Deseándole a usted muchas bendiciones, paz, gozo y alegría para usted y toda su familia. Hoy nos encontramos con un personaje, un hombre amigo mío, lo conozco hace tiempo ya, que tiene una buena palabra y un gran conocimiento de parte de Dios y por su esfuerzo, desde luego. Y lo tenemos aquí en este canal para traer una historia exquisita y excelente. Así que siéntese, no deslice, comparta, comente y dé like. Con nosotros se encuentra nuestro hermano Miguel. Mi hermano Miguel. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo están los acontecimientos en el recorrer del diario vivir a través del camino del Evangelio? Estamos muy bien, gracias al Bueno, Señor, pues yo sí. me alegro, sí. Hemos tenido un acercamiento más con relación al tiempo que estamos viviendo. Y ya que uno salió, no importa realmente donde uno salga, sino del pecado, que es donde la Biblia relata que si el Hijo lo libertare, Será será verdaderamente. realmente libre. Así es, mi hermano. Nosotros aquí, en este programa, hacemos historia y relatamos ciertas historias de los tiempos a nivel delincuencial y al final también le damos un consejo a los que nos ven de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Eh, usted me dijo, yo sé que usted vive en la 15 La con 15, 4, la 15 con 4 en lo que es actualmente Villa María. Villa María. Sí. ¿Cómo eran esos tiempos suyos de los años? Estamos hablando que Bueno, ya están usted... hablando realmente ya entrando ya, comenzando los 80, porque en los tiempos de los 70, los tiempos ya de una época muy remota, lo que se conoce como el tigueraje, los carceleros, los asuntos con los puntos de por el estilo, llegaron realmente a una etapa realmente más tardía. Porque los tiempos de 70 mayormente era el fogueo de la música, principalmente el bugalú, los tiempos de Marco Yazo, las estrellas de Fania, que fue parte prácticamente donde yo pude observar que dentro de la gama de lo que es el tigueraje, el nivel de calle, ellos abrazaron esa parte de esa música, porque la discoteca, la música americana tuvieron su apogeo, pero la música de salsa y muchas veces el merengue, ellos abrazaron esa parte de esa música y se identificaban, porque habían grupos que no eran parte de carceleros, ni tampoco eran tigres, pero por lo menos tenían que estar ligados, porque el tigre realmente abrazó la música. Y, y ese barrio precisamente se convirtió como un barrio donde se vendía droga, cuestiones de lo que se conocía como media de media y cruceta, que era el polvo que se conocía en ese tiempo, Sí. y también surgió la falsificación de pasaporte, más se le añade la delincuencia en sí, que se veía realmente como algo normal. Pero muchas veces, muchas clases de personas no tenían acceso a conocer ese mundo, porque muchas veces realmente caían abatidos. O sea, siempre se gente. Pero luego ahora las cosas realmente son diferentes, porque ahora es más drástico el asunto. La delincuencia realmente alcanza un nivel más abierto. La corrupción ha entrado en asuntos narcotráficos, lo que se conoce ahora de un ministro, como tres políticos, un general que está ligado realmente a una de Miami. Pero hoy en día esa corrupción aparece en los medios de televisión, en la prensa, pero eso se ha creado realmente como ya, como parte de una corrupción que es amañañada. O sea, la corrupción de aquellos tiempos no se puede comparar con la corrupción de ahora, porque la corrupción de ahora se tapa la corrupción. Entonces ya el que era, el que te paraba en la esquina o en el punto, en el capotillo y esto, ya no es igual. El nivel de corrupción ha llegado a una situación que si hay punto, punto va a haber, porque imagínate, la corrupción nadie la detiene. Así es, Nada así. más Dios la detiene cuando la persona por lo menos abraza el evangelio. Gloria a Dios. Miguel, una pregunta. El tiempo de los cadenuces, que yo te he ido hablando de esa historia en los tiempos de los cadenuces, la Lo que Bacardí. pasa es que la situación de los barrios, nadie esperaba acontecimientos de cambio. O sea, lo que se conoce en la sociología como los antisociales, para ese tiempo no eran antisociales. Porque el problema realmente es que la cosa, la normalía que se originaba en la vida de muchos que venían de los Estados Unidos,
era algo como normal. Habían cosas normales, pero había realmente corrupción. Y había gente realmente que no le gustaba que le digan ladrón o esto y lo otro. Y la sociedad por lo menos tuvo que convivir en ese mundo. Una cuestión es tú convivir por razones sociales y una cuestión que tú seas. Entonces mucha gente lo mataban, caían presos porque precisamente era que ese nivel de vida nunca fue enseñado. Eran personas que eran imitadores, lo que le decían corita. El problema de lo que denuncia es que lo que denuncia, Disculpe, sí. El problema pues bien, de lo que denuncia. la posición de lo que denuncia precisamente era el logro en gran parte de mucha gente que se fueron para los Estados Unidos, a Puerto Rico, y desde un punto de vista progresaron. Pero ¿qué pasa? Como la corrupción siempre ha estado presente, ya aquí en este país había personas realmente que trabajaban por tener su cadena, era difícil realmente tener realmente un vehículo en aquellos tiempos. Entonces había un determinado grupo de aquí, mayormente, digo de distintas provincias, pero mayormente de la capital se concentraba la corrupción más. Que ellos, sea con droga, sea lo que se le puede decir, ellos venían. Entonces, para ese tiempo realmente había lo que llamamos realmente muchas discotecas, centros cerveceros, ya la barra de la barra y los asuntos de la billonera, que eran los tiempos que dijimos atrás, bueno, comenzó a verse discotecas, centros cerveceros, Drink, cosas así. entonces los vehículos sea alquilado, sea comprado, eso en muchos barrios, eso prácticamente fue conocido. La cadena prácticamente se compraba, había un comentario de gente que alquilaban en los Estados Unidos, y eso traía como condición de que ese era el mundo que se vivía en ese tiempo, las condiciones de ellos, sabrá realmente cómo ellos conseguían eso. Eso prácticamente fue parte de los barrios. Pero en los consejos, los asuntos de corrupción, los problemas realmente de igual crea, Sí. los tiros que se originaban, el DEA que venía, que surgía la gente del robo, eso también se convivió mayormente aquí en la capital, no sé si en los campos, quizá había muy poco desenvolvimiento de esa gente, pero prácticamente en la capital se conoció que todos los barrios, para el mundo que se vivía, eran barrios calientes. Sí, tremendo, tremendo. Miguel, Sí. una pregunta. ¿Tú llegaste a conocer a Jeffrey allá de la 15? ¿Qué tú llegaste a oír a conocer ¿Aquí, aquí? del difunto Jeffrey que le dieron para abajo? No, porque yo conocí un Jeffrey, pero que yo estaba realmente en un ambiente realmente musical. Ok. O sea, los nombres que yo mayormente podía conocer, porque es decir, podía oír tal personaje, Mm. porque yo paraba siempre en la esquina, bebiendo cerveza, oyendo música de salsa. Entonces, casi la gran mayoría de los comentarios que se hacían en ese grupo era prácticamente tipos que se metían en su droga, que iban a tal país, hacían discotecas, que el Ninja, que el Triple S, que el Deportivo. Ahora que tú mencionaste esos tipos de centro Centro cervecero, sí sí, que centro cervecero. sí. Háblame un poco porque yo sé que tú la frecuentaste. No, porque yo realmente no salía por ahí, porque imagínate, el nivel mío de vida era oír música, Música. mayormente emisora, discutir de música de salsa, los tiempos realmente de la Fania, de la descarga, que por aquí y por allá, pero que eso eran conversaciones, como estamos tú y yo. Hoy en día la música de salsa trae realmente otra cosa, el mismo Eugenio Pérez, que aparece realmente en una etapa ya. Eugenio Pérez fue uno de los oyentes de los tiempos de Hugo Adame, del loco de Jesús de la Clara Antillana, y las emisoras, por lo menos para ese tiempo, eran tiempos realmente musical. Entonces lo que ha quedado, el mismo Chino Méndez, que hoy en día aparece en la cuestión tropical, pero esa música era complicada en el sentido de que la música de la que tú escuchabas, tú podías absorberla o conocerla. Ahora, dedicarse a la música de salsa, tiene que estar ligado con la música cubana, la banda musical de los tiempos de la Fania, los grupos que no eran de la Fania. Entonces era un problema que hasta traía problemas personales y discusiones, porque la música de salsa, los viajeros venían con música, porque los viajeros realmente iban a los centros artísticos. Entonces los centros cerveceros, tú entrabas, Era más barrial. sí éramos barrial, lo que pasa es que la música de salsa tenía realmente un matín, que era precisamente
un concepto profesional, o sea, una aplicación artística que tenía su historia. Ahora la música como tú la bailabas, lo que tú te metías de droga, lo que sea en este caso, Sí. y que tú amanecías y eso son cosas prácticamente sociales. Pero la música de salsa tuvo un comienzo prácticamente profesional, porque la música de salsa en sí, de los tiempos de Pacheco, surgen en una etapa donde ya la música cubana, que venía después de Manchado y atraviesa los tiempos de Batista, bueno, pues entonces muchos cubanos se quedaron prácticamente en Miami con la cuestión del comunismo. Pero la gente como Benny Moré, Miguelito Cunín, el Conjunto Casino, Sexteto Habanero, Miguelito Valdén, que había un programa, por cierto, en Onda Musical, que se llamaba Ayer y Hoy con las músicas populares. Entonces ahí te colocaban un programa de 1 hora de los conjuntos populares cubanos, de los tiempos de la Sonora Matancera, que Celia Cruz. Entonces esa música se mantuvo por mucho tiempo, porque esa fue la época de esa música. Okay. Ahora, con el pasar del tiempo, la sociedad comenzaba a evolucionar. Entonces cuando Pacheco entra junto con Jerry Masucci y establece lo que conocemos como la Fania Orestal, esos músicos eran músicos que salían de escuelas musicales, pero que ya los géneros musicales que seguía, eso era como un patrón a seguir. Pero pues, surgieron buenos compositores, que fue Tite Curie Alonso, el mismo Rubén Blake, que aparece en una etapa de la música de salsa. Entonces ya la música de salsa para ese tiempo ya tenía otro matiz, ya había más instrumentos, ya las letras prácticamente eran distintas. Entonces muchos cantantes cubanos tuvieron que abrazar el sello Fania. Había otros sellos como el sello Vaya, el sello Tico Record, el sello Pancho Cristal. Y esas producciones musicales, para la época ya del 55 para acá, venía ya realmente una óptica musical. Que esa música realmente abrazó principalmente los países de América Latina. ¿Tú ves? Entonces la música de salsa, desde un punto de vista de una casa, un pote de ron, una cerveza, bueno, pues tú realmente, todo el mundo lo hacía. Pero la música de salsa prácticamente trajo muchas revoluciones. Entonces llegó la música de corte social, los tiempos de Rubén Blake, que todavía sigue vigente. Descargas musicales de los tiempos de Barreto, de Larry Harlow. La gente, bueno, que murió no hace mucho, Eddie Palmieri. Una de las músicas realmente que combinó la música de salsa con la música del jazz latino. Y fue uno de los mejores músicos que se considera que creaba su propia música, Eddie Palmieri. Entonces, en la música de salsa siempre trajo un enfrentamiento. Que si este cantante de Tito Cruz, de Roberto Roena, que ese no es el cantante, que el cantante es fulano, que cuánto grabó tal disco fulano. Entonces la música de salsa todavía ya entrando una evolución musical que es la balada en salsa, todavía el capitaleño es muy dado a eso. Aquí el capitaleño aprende música, especialmente de salsa o merengue, es producto de una dedicación. Porque mientras más tú conoces música, menos tú ayudas a la gente. ¿Cómo va a ser? Pues eso pasa igual que el mismo cristianismo. Aquí el capitalismo es dado a tener un conocimiento de algo y tú por él tú no vas a alcanzar ningún conocimiento. Tú tienes que ser muy inteligente para tú realmente hacer tu campo, porque eso se da también en el Evangelio. En el Evangelio cuando una persona alcanza un ministerio, sea evangelista, sea maestro, sea lo que sea, tiene por norma de ello, está con lo que sabe. Entonces tú que no sabes, tienes que realmente buscar tu mecanismo. Y hacen como en forma de un cerco. Exacto, el núcleo. ¿Qué opinión te merece Roberto Roena? Robert, Buen intérprete de salsa. sí, Roberto Roena fue un músico que tocaba realmente con... Primero fue músico. Sí, él era músico, él era el bongocero de la orquesta de Cortijo. Porque Cortijo, el director de la música de Rafael Cortijo con Ismael Rivera, Roberto Roena prácticamente era percusionista de Cortijo. Desde ahí Roberto Roena, de una manera magistral, se acercó con Jerry Masucci, lo más probable. Ya en ese tiempo estaba Pacheco, y Jerry Masucci. Entonces Roberto Roena formó una orquesta que se llamaba el Apolo Sound. Que eso fue los tiempos cuando llegó el cohete a la luna.
Ok. Entonces Roberto Roena tenía dos cantantes, nada más me recuerdo de Tito Cruz y muchos discos de Roberto Roena, un disco que se conoce mucho en la música de salsa, que es Herencia Rumbera. Hay otro disco que se llama con los pobres estoy, donde quiera que voy. Con los pobres también está... ¿Cómo te hago entender? ¿No es el que la canta? porque ya esa parte, sí, porque Roberto Roena no era cantante. Roberto Roena lo que era percusionista. Percusionista. Y era dueño, era representante de la orquesta del Roberto Roena y su Apolo San. Pues ya ahí con el tiempo, ya esa música que te mencioné, ya esa música prácticamente duró un tiempo sin grabar. Entonces encontró lo que conocemos hoy en día, las baladas en salsa o la salsa romántica. Pero Que, el hombre canta bien. no, porque ese cantante es con la orquesta de Roberto Roena. Ok. Porque ya en ese cantante, cuando el que está cantando ese disco, Sí. ya entra un campo en la música de salsa que ya tú tenías que investigar a esos cantantes, sea que tú escuchabas salsa, porque eso iba a depender si tú seguías prácticamente, porque eso era como un hábito. Entonces, yo mismo cuando vine al Evangelio, ya lo que se conocía realmente era Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, que fue prácticamente de uno de los exponentes entre la música de ese mundo de salsa. Porque esa música que te menciono, esa música realmente venía del 50 y pico. Ya para los años 90 o 91 así, ya se estaba presentando la música, las salsas eróticas. Erótica, romántica, Eh, el, una mismo, salsa el mismo rumbera. Frankie Ruiz, no, porque el Frankie Ruiz aparece, que ese es el término aparece, que era cuando el Santiago de Jesús aparece tal Larry Harlow con Miguel Miranda, y ese término era que uno usaba. Mira, realmente se grabó Larry Harlow, otra vez grabó con Junior González, o grabó con Néstor Sánchez. O sea, ese era el manejo musical que uno tenía en los barrios y en los centros cerveceros y hablar realmente con los DJs. Tito Roja, ¿qué opinión te merece? Tito Roja es de la época que hoy en día realmente se oye la música, porque la música evolucionó. Ok. Tito Roja, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. sí, el mismo que canta, que dice, el dios que dice que es muy conocido, un tal llamado González que canta el Junior disco. González. No, Junior González no, porque Junior González viene de los tiempos de Harlow. Junior González, por cierto, murió. El caso es que todos esos músicos que se conocen hoy en día son baladistas. O sea, son cantantes que tienen una orquesta, cantan su grabación, pero son muchos cantantes de eso. Aquí incluso hay unos cuantos cantantes que también cantan baladas en salsa. Porque la música que tú dijiste, la rumbera, esa música prácticamente comenzó o sea, sonaba, pero muy poco. Hasta el día de hoy, el mismo José Alberto, el Canario, te canta ese disco, pero que el Canario realmente salió de la típica 73. El mismo Robert Yandor que murió venía de esa línea. O sea, habían cantantes que aparentemente se ven sencillos, pero son buenos cantantes. Raulín Rodríguez. O Raúl Rosendo. Raulín Rosendo. Raúl Sí. Rosendo era un cantante de Cuco Baloy. Y de ahí, en Cuco Baloy había un cantante que se llamaba Henry García. Muy ¿Vale? bueno Henry García. Sí, pero desapareció un tiempo. Ese que canta ya se acabó la rumba, murió el sonero, que ya se acabó la rumba, murió el gran Anselmo, el señor Rodríguez, que era un cubano. Okay. Sí, entonces él desapareció, entonces el mismo Raulín no vio campo y abrazó a los hijos de Rey en los tiempos de Fernando Villalona, grabó con Los Kentos, se fue para los Estados Unidos, grabó un LP que se conoce mucho tiempo, se llama El Lago de Matrulla. ¿El lago de Matrulla? Sí, el Lago de Matrulla, no hay pescado. Ese fue el disco que más se conoció, entonces también se fue a Puerto Rico y había una emisora televisiva que ponía a Tommy Livencia, que fue un cantante un dueño el cantante este que llama Irse del Barco, de Héctor Quiltochi, Héctor Tico. sí, fue de los últimos cantantes que tenía Tommy Livencia, porque grabaron varios cantantes, el mismo Frankie Ruiz grabó con Tommy Livencia. Otro cantante que grabó fue el Chamaco Ramírez, el que canta el disco Planté Bandera.
Otro cutún, yo sé que no te gustó, Truco. que yo cantaba la bandera, pa, pa. Entonces había otro cantante que se hizo un buen cantante, que fue este hombre, Lalo Rodríguez. Lalo Rodríguez. Sí, porque Lalo Rodríguez ya en su final estaba embaladas en salsa. Cuando sufrimiento, pero seguía eso lo último. Ok. Porque el Lalo Rodríguez, aparte de grabar con la Puerto Rico Letán, que se formó esa agrupación, grabó con la orquesta de Palmieri. Porque grabar con la orquesta de Palmieri no era fácil. O con Charlie Palmieri, pero más con Eddie Palmieri. La Orquesta de la Luz. ¿Qué opinión te merece? Bueno, de la luz, en cuanto a la música ya progresando, creo yo que es una orquesta japonesa, si no me Sí. equivoco. Bueno, ahí lo que se conoce en esa orquesta es que había una canción o una grabación que participó Tito Rodríguez, Tito Puente. Tito Puente. Sí, Tito Puente fue un percusionista timbalero que se considera que era uno de los mejores músicos del timbal, porque habían varios. Ok. Entonces Tito Puente, hay un digo que dice, rey del timbal soy yo, la ley soy yo. Y tú eres la leyenda, solo él tiene el timbal, lo dicen en Venezuela, Puerto Rico y Panamá. Wow. Eh, ¿Qué opinión te merece el grupo Nietzsche? esa clase de canciones de grupo venezolano, digo colombiano, esas orquestas, en los tiempos de la Fania, si se oyeron quizás en los Estados Unidos. Ese campo de esa música, que fueron hay buenos cantantes, bueno, que inclusive Tito Gómez, que cantaba con la orquesta de Rey Barreto, abrazó el grupo Nietzsche. Sí. Tenía un estilo musical, pero el problema de esa música, que esa música tenía varios elementos. Aparte realmente de la producción, que son buenas producciones de música, también tenía que tener en mano, Estaba gota de lluvia. sí, o sea, no como música, Sí. no cabe en duda, lo que pasa es que esa música no tenía realmente mercado. O sea, la producción musical de esa gente de los tiempos de Colombia, que es el tiempo de este hombre, Pablo Escobar. a Pablo Escobar, esa música se oyó muy poco en ese campo musical de lo que te estoy diciendo. Ok. Esa música comienza a sonar, comienza a conocerse de tan pronto Tito Gómez. O sea, estamos hablando de Tito Gómez que tocaba guararén. Pastorita tiene guararén con la orquesta de Barreto. Ah, era Tito Gómez que cantaba esa canción. Oye, no lo sabía hasta ahora. Sí, porque Tito Gómez, hay un álbum que se grabó con Barreto, donde estaba Rubén Blaine, porque Rubén realmente viene con la orquesta de Pi Rodríguez en Panamá. Se abraza un poco con Willy Colón. Hay un LP que se llama El Malo, el Bueno y el Feo. Ahí Rubén Blaine canta un disco, composición de él, Lamento de un Cazanguero. Lamento de un Sí, casanguero. eso es El Malo, el Bueno y el Feo con Willy Colón y Héctor Lavoe, pero ahí metieron a Rubén Blaine. Pero Ok. Rubén Blaine prácticamente no fue de lo último, pero Rubén Blaine casi no sonaba. Entonces Barreto, cuando se aparta a Adalberto Santiago, graba con Rubén Blay y Tito Gómez, Guararé, que es la que se oye siempre. Eso fue como en el 64, por ahí más o menos. Después graba Bambanquere con Rubén Blay, un canto a Bacuá y el presupuesto. Entonces en ese LP de Barreto, siguió Barreto con su música. Entonces Tito Gómez prácticamente dejó de oírse. Porque Tito Gómez prácticamente venían de orquestas realmente muy pequeñas. Ok. Entonces se ha analizado que Tito Gómez con Barreto grabó muy poco. Porque los cantantes de Barreto mayormente, el cantante primordial era Adolfo Santiago, el que cantaba arrepiéntete, arrepiéntete otra vez, arrepiéntete. O sea, muchas grabaciones fue con Adolfo Santiago. Después tomó a Rubén Blay grabó un LP nada más, después vino Tito Allen, que es el que se indestructible. Después de ahí apareció el LP de Barreto con Tito Gómez. De Tito Gómez, que yo sepa, nada más he oído algunos discos en Colombia, que él se fue a Colombia, como tú lo mencionaste ahora, Sí. y Barreto, porque Barreto murió. Entonces, de los últimos discos de Barreto fue con Celia Cruz y volvió a Alberto Santiago. Porque Alberto Santiago realmente era un cantante que también formó la típica 63. Un disco que se llama Descarga Típica. Descarga típica. Sí, que es, a ver si me recuerdo, porque es un disco realmente que no tiene mucha letra. Sí. Pero también tenemos
tenemos a Celia Cruz, que Celia Cruz tuvo un acompañamiento desde su inicio, porque Celia Cruz realmente grabó muy joven con la Sonora Matancera. Pero parece que los tiempos ya del gobierno del comunismo, los tiempos de Fidel Castro, ya la teoría comunista en Cuba, trajo muchas represalias. Entonces Celia Cruz viajó a Miami. Entonces, como Celia Cruz no tenía realmente un respaldo, porque esos músicos realmente cubanos se expandieron, muchos se quedaron. Entonces Celia Cruz comenzó a grabar, fue con Larry Harlow. Pero tuvo una sola grabación, que él dijo que llama Humín. Sí, porque el Harlow se apartó se apartó de Ismael Miranda. Entonces metió 4 músicos en ese LP que se llama La Ópera Latina. Entonces ahí estaba Celia Cruz, estaba Adalberto Santiago, estaba Justo Betancourt y Junior González, que es donde más se conoce Junior González con la orquesta de Harlow. Ahí grabaron 4 músicos en ese LP, la Operación Latina. Entonces Ismael Miranda se aparta, comienza a grabar solo. Grabó con la orquesta Revelación primero, después grabó un LP Ismael Miranda en fa menor, después Cipriano el Mentero, y siguió solo hasta... Careta también tiró Careta. Sí, eso fue ya lo último, cuando Ismael Miranda estaba realmente totalmente sacado de la drogadicción, de todo eso. Ok, él Sí. llegó a consumir esa Sí, sustancia. claro. Según dice un amigo mío que era tigre de la calle, Sí. que era un carcelero, un vendedor de crucetas y de media, que el que enseñó, el que le quitó a Ismael Miranda fue Johnny Ventura. Johnny Ventura. Sí, me dijo, que no le dicen Johnny el Indio, Sí. que vendía allá en la esquina, y su familia iba por el Torito, estaban en Nueva York todito, y él también oía música de salsa. Porque como tigre de la calle, también sabía de salsa. Porque porque los tigres también, los tigres, O sea, los tigres estaban metidos en esa música. Ahora, Johnny Ventura ha hecho un buen trabajo social. Y ese trabajo sí. No, porque Johnny Ventura prácticamente estaba apoyado, era muy allegado con el Gran Combo. Los músicos merengueros que entonaron música de salsa hicieron un buen trabajo. Okay. Lo que pasa es que la música de salsa demandaba hasta el mismo ritmo. Para tú grabar otro ritmo era un problema. En esos tiempos. Sí, entonces los compositores de ese tiempo no eran fáciles. Porque los compositores estaban comprometidos realmente con empresarios poderosos. Y para tú recibir una composición de tal compositor, tú tienes que ser un verdugo. Tiene que ser una gente que surgiera a componerte un disco a ti o algo. Entonces la música de salsa tenía prácticamente un precio pero muy alto. Ismael Rivera. Ismael Rivera es un músico totalmente, vamos a decir, hasta independiente. Fue duro él. Sí, no, porque Ismael Rivera llenó una época. Le dicen el sonero mayor. Sí, porque Ismael Rivera, aparte realmente de venir de la orquesta de Cortijo, Ismael Rivera era un cantante realmente sólido. O sea que aunque estuviera realmente con una orquesta, Ismael Rivera demostraba que como cantante era un buen cantante. Y Ismael Rivera realmente tuvo el apoyo después de Rafael Cortijo, que se cree que de ahí salió. Otro dice realmente que pertenecían a una agrupación, pero donde se conoció Ismael Rivera fue con Rafael Cortijo. Pero después de ahí había un propietario que se llamaba Bobby Capón. Okay. Él lo menciona. Entonces él duró un tiempo, de un tiempo prácticamente muy remoto, con Cortijo. Después se apartó de Cortijo y llegó a la conclusión de formar una agrupación musical, una orquesta, que se llamaba Ismael Rivera y su cachimbo. Entonces hay un LP que se graba, hay un LP que grabó, que se ve Ismael Rivera de perfil y aparece un barco en la cabeza de él. Okay. Que llama, eso fue lo que trajo el barco. De ahí entonces comenzó Ismael Rivera con su orquesta independientemente y compuso muchos cantantes. El digo que más se conoció ahí, que la gente conoce, es el Nazareno. Es un LP prácticamente que está como acostado y se ve una rosa amarilla en ese LP, pero vieron muchos LP que él grabó. Okay. Sí, entonces lo que pasa es que la música de Ismael Rivera era realmente cuando tú lo oías en un programa, ellos te ponían un zen. O sea, Ismael Rivera se oía en la emisora, pero donde la Ismael Rivera realmente siempre era que es un concierto, que es un espacio en esa emisora. Sí. Pero Ismael Rivera
fue un cantante realmente conocido en la música de salsa. Una pregunta, Miguel. Tú sabes que a veces, por ejemplo, como, como conocedor de salsero que tú eres, a veces, por ejemplo, hay salseros que le gustan a uno, pero uno sabe que fulano es mejor que ese salsero que le agrada a uno, porque se puede dar el caso. Entre esos salseros, nómbrame tres de lo que tú entiendes que eran los más fuertes, que eran los mejores. Era la cuestión de la música de salsa con relación a esa expresión. Es una expresión muy compleja, porque una cuestión es que te guste la voz del cantante Ujú. y otra vez que te guste las letras del cantante. Porque hay una voz que son voces realmente que impactan. Sí, Cualquier disco, vamos a poner todo la voz. Estos lados tenían una buena voz, pero por causa del tiempo que tenía, las composiciones encajaban y los arreglos. Entonces, de los mejores, de los cantantes que más me gustaba a mí, en los tiempos de mi apogeo, mayormente era Sammy Barrero, Rubén Blades y, y Bobby Cruz. Bobby Cruz. Porque el problema de Bobby Cruz es que la orquesta de Bobby Cruz demandaba un cantante así. Héctor Lavoe tenía algo que lo dijo Héctor Lavoe, tú lo tenías ya realmente como una tradición. O sea, tú cerrabas los ojos y de que sonaba, tú decías que era Héctor Lavoe. Porque Héctor Lavoe cantaba no solamente para agradar al público, o sea, él cantaba por la capacidad musical que él tenía. Wow, eso es Sí, tremendo. porque tú puedes estar cantando, un cantante te gusta a ti, viene otro y eso es natural que te guste ese cantante que sale ahora. Lo que pasa es que eso va a depender realmente de las letras que se escriban. Con las letras que se escriben, tú te das cuenta, tú te identificas. O sea, no es que no te gusten los otros cantantes. Sí, Lo que entiendo. pasa es que los otros cantantes, para la mente tuya, es cantante variado. Para tú gustarte un cantante por la voz que tiene, tienes que analizar realmente las letras que tiene el cantante. Porque el cantante te puede cantar bien, el cantante prácticamente queda más grabar un LP, pero la voz impacta. Sí, Porque hay cantantes que aunque no fue muy conocido en su trayectoria, vamos por Johnny el Bravo. Johnny el Bravo grabó un LP que da más, cuando se habla de Johnny el Bravo, el mismo Roberto Torres grabó poco, que uno sepa. sí. Y Roberto Torres, el caminante, dime qué tiene el caminante de la Liga veo el caminito del caminante. Entonces eso, ahí digo que se hicieron notorios. No era que grababan mucho, sino que cuando grababan, ese disco se sellaba. La Celesta era una orquesta que para los tiempos de la Fania era una orquesta limitada. Pero cuando el Buen Pastor, que el Solitario, que aquí se hay ambiente, esos discos impactaban. Porque la cuestión no es que te cante el cantante, sino realmente que te impacta. Entonces es natural que una persona, me gusta ese cantante, por el estilo de cantar, las letras también influyen mucho. Porque la letra de Rubén Blades no era específicamente la rumba. Rubén Blades realmente se encaminó a la música de corte social. Y son himnos, sus Claro, canciones entonces, son. entonces Rubén Blades no tenía mucho tiempo que los otros cantantes, pero que era un hombre prácticamente que influenció en la sociedad. Que cuando tiraba, lanzaba una Entonces, canción, Héctor era Lavoe, limitada. con todo el vicio que tenía, Héctor Lavoe te grabó un disco hoy, tú lo Él, escuchabas, él fue que tiró el padre Antonio y su monaguillo Andrés. ese es Rubén Blades. Rubén Sí, Blades. eso fue con la agrupación que se llama Los Seis del Pero Solar. eso fue un hecho que Sí, pasó. porque sí, ese se llama Arnulfo Romero, un padre que murió prácticamente en El Salvador. Arnulfo Romero, homenaje a Pablo Romero. Él lo menciona. Tiburón que buscarse en Es- la orilla. en la época de la Unión Soviética, los asuntos realmente de Estados Unidos, eh, o sea, los Estados Unidos como están ahora todavía, metidos en Sí. América Latina, eso también fue parte de Rubén Blades. Wow, Y tremendo. Rubén Blades realmente encasilló en todos los géneros musicales, porque Rubén Blades grabó balada. También. Sí, porque Rubén Blades, ya no te puedo querer, oye, víveme, mamá, que los reyes solar yo vengo rezando. Pero Rubén Blades, en el EP de Rubén Blades, Van Banqueren, encaja, Van Banqueren le canta a Bacuán, encaja en la música de la rumba. Y la voz de Rubén Blades prácticamente para ese tiempo fue contagiosa. Grabó una composición homenaje a Tito Rodríguez, Los Muchachos de Belén. Después Paula C., que la trajo aquí, se llamaba Paula Campbell, Ujú. la esposa de él, entonces la trajo aquí en ABC, de la emisora católica que está por ahí. Sí. Entonces yo detalle de la historia de él con esa esposa y grabó un LP con Luis Ramírez que se llamaba Paula C.
Miguel, que su nombre era Paula Campbell. Paula Campbell. Hey. Entonces, entendiendo toda esta parte, viene, Héctor Lavoe viene siendo el mejor intérprete de todito. No, esto la voz prácticamente se conoció porque el problema de la música, como me dije, esto la voz, su género musical, fue uno de los mejores sobresalientes de la música de salsa. Pero para ti, ¿cuál ha sido el mejor intérprete de salsa? No, porque ¿O tú no tienes un número, no, una porque persona específica? no, lo que pasa es que la música de salsa, hay tienes que mirarla. Después de la música de Son Montuno, que era la música habanera, la música de salsa con Pacheco, comenzaron a entrar una gama de gente o de cantantes que por su trayectoria tú lo veías que este era el mejor. Sí, ok. Oye lo que pasa, oye lo que pasa. El mejor cantante, desde un punto de vista sonoro, vamos a llamarlo así, sonoro, es precisamente Celia Cruz. Wow. Celia Cruz. Sonoro. Sí, sonoro significa que la voz de Celia Cruz es una voz que conquista. O sea, conquista en el sentido que es una música, que es una voz donde esa voz no tiene prejuicio musical. O sea, está por encima de Ismael Miranda. Claro. Toda esa gente. Sí, porque Celia Cruz, Wow. oye bien, Tú estás dando un detalle que yo no lo había oído nunca. oye lo que dice Héctor Lavoe dice, te saludan como mis amigos. Te saluda Cheo, Celia Cruz y Mael Rivera, que son mejores cantantes. O sea, Héctor Lavoe como cantante, ¿Estás diciendo eso? sí, Héctor Lavoe hay un disco. Wow. Hoy te dedico mis mejores pregones. Te saluda Celia, Cheo y Rivera, que son los mejores cantores. Ismael Rivera. Ismael Rivera está incluido porque Ismael Rivera, Wow. tú lo estás mirando, porque Ismael Rivera se conoce por dos cosas. Ismael Rivera se conoce por la trayectoria musical y los discos no cayeron al suelo. Pero Ismael Rivera, tú tienes que verlo. Si tú analizas la música, tú vas a Ismael Rivera realmente como un buen cantante. A ese que le dicen el sonero mayor. El sonero mayor porque la cualidad que él tiene encaja. Wow. Porque era un cantante abierto, pero eso no quiere decir que nosotros estamos con los brazos cruzados. ¿Ya me entiendes? Tremendo, Miguel, tremendo. Sí, porque hay cantantes que tuvieron una pojada, que fueran buenos cantantes, porque hay un disco de Ricky Ray, de Bobby Cruz, que se llama Cristóbal Sedán. Cristóbal Sedán. Sí, es un disco de letras de un hombre prácticamente que fue abandonado, su mujer lo dejó, una narración, un trabajo magnífico que hicieron eso. Entonces, cuando tú ves ese trabajo, en la forma que tú lo ves, conociendo eso, esos cantantes prácticamente lo ven en el trabajo. Porque los salseros no se miden, ellos no se miden por la voz que están cantando, ellos se miden por los trabajos que se hacen. O sea, cuando un cantante, tú lo miras con el trabajo, para muchos no es cantante. Ahora, cuando tú ves un cantante con una voz contagiosa, como la del Picón de Rodríguez, la voz del Picón de Rodríguez, la voz de Cheo Feliciano, la voz de Ismael Miranda. O sea, hay muchas voces que por la madurez musical, los tonos o la composición son más atraídos. Porque existe lo que llama la composición y existe lo que llama atraer a la persona por la voz que tú tienes. Okay. Héctor Lavoe vendió fue la voz. Porque la voz de Héctor Lavoe prácticamente es llamativa, no es canzona. Ismael Miranda vendió la voz. Hubieron cantantes que vendieron la letra, otros vendieron la voz y otros tienen. Rubén Blades. Rubén Blades metió dos cosas. Voz y letra. Voz y letra. Tremendo. Sí, sí. Dígale un consejo final para los que nos están viendo. Bueno, aunque quizás no se vea una dieta de la música musical, porque la música salsera, estamos mencionando a cantantes que mayormente la gente lo conoce, sí. Pero vieron orquestas como la Sociedad 76 cantando Freddy Concesión, que fue uno de los que cantó la parte de la solución de la salsa, que la salsa es un ritmo africano, que la baila todo el mundo, entonces el grito mete mano. También la agrupación de
que no siguieron muchos discos, pero fueron buenos cantantes, como la orquesta de Rey Roy, donde cantaba Julián Llano, La Macarena, también el mismo Johnny el Bravo, que se mencionó mucho también, Sí. cantantes como eh, Sammy Marrero, porque ya Sammy Marrero, él se conocía la Celeta, pero el nombre de Sammy Marrero prácticamente era muy notorio en cuanto a capacidad musical. Y la música no se detiene, porque aunque yo esté cantando o esté hablando varios tópicos de esa música, hay que mirar realmente cantantes realmente cubanos, como lo fue Justo Betancourt, ya para los tiempos de Miguelito Cunín, que eran música realmente habanera de mucho tiempo. Pero la música de salsa, desde un punto de vista de oírla, es fácil, pero analizarla es compleja. Ok. Y se debate un enfrentamiento musical que todavía uno termina. Tremendo. La música, desde un punto de vista en el ámbito cristiano, no es favorable entrar en esa música desde un punto de vista cristiano, porque sabemos Sí, claro, que la claro. Biblia dice que de modo que esté en Cristo, nueva criatura Sí, es, sí, y las exactamente. cosas ya pasaron. Pero analizando la historia musical, lo que uno puede tener, muchas veces hablando así, uno se le escapan otra música. Sí, La claro. música también tiene un problema que es el de enfrentamiento. Así es, así Tú es. nunca sabes para nadie. Lo que Sí. es la música, la filosofía, que yo en este caso puedo encajar la Biblia, que por la revelación del Espíritu Santo, todavía hay gente que todavía siguen entrenando el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico en la escuela, en los institutos bíblicos, es de gran importancia. Pero si no se tiene el Espíritu Santo, lamentablemente tú no tienes nada, porque el Espíritu Santo lo que hace es que te refleja la verdad vivida, Así es. no la verdad literal. Y por Así eso, es. pero no vamos a seguir hablando. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí para hacer una pausa. Eh, Señores, volvemos en breve. Está con nosotros nuestro hermano Miguel, dando un poco de conocimiento para traer también un contenido variado en nuestro canal y para ese público hermoso que nos ve, que nos ha estado dando un gran apoyo con su comentario, con su Gloria a like Dios. y viendo los videos. Nos sentimos agradecidos con Dios y con ustedes. Nos despedimos hasta una próxima entrega. Se despide su hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda. La calle no perdona.